Muy buenos días, amigas y amigos de Acústica Noticias. Para nosotros es un placer poderlos recibir una vez más en este subprograma Amanecer Campirano, insisto, por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y saludo como cada lunes, miércoles y viernes a mi compañero Daniel Meiners. Daniel, muy buenos días. Hola Eli, ¿cómo estás? Muchas gracias por permitirme compartir esta mesa contigo, como siempre un placer, y saludar a nuestros amigos productores de alimentos que nos alcanzan a sintonizar por el 1150 de amplitud modulada en la Ciudad de México, 1120 también de amplitud modulada en la Ciudad de Guadalajara y por el 600 en Monterrey. Por nuestra cadena de televisión hermana, Albavisión, en el 13.1, por supuesto en nuestras redes sociales. Claro, estamos en Facebook como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias, y ahora también en Facebook nos encuentra como Amanecer Campirano, donde tendrá toda la información que le traemos para usted por aquí. Ahora también la tenemos por allá. Y también recuérdelo en acústicanoticias.com, acústicarural.com, y justo acabo de entrar también en Spotify. Ahí encuentra cada uno de nuestros programas, ya lo verifiqué. Entonces no hay falla de que se le pase algún programa, porque por ahí también nos encuentra si es que se paró tarde, porque este programa empieza muy temprano. Sí, como todos nuestros amigos en el campo. Exactamente. Los días empiezan muy temprano. De sol a sol. Y precisamente con esas noticias vamos a empezar su espacio Amanecer Campirano. Y vamos a comenzar platicándoles que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, dieron el banderazo de arranque a la alianza estratégica para apoyar a las y los jóvenes interesados en capacitarse con herramientas e insertarse en el mercado laboral de los sectores de la pesca, acuacultura y servicios turísticos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la CONAPESCA, firmó un convenio general de colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para promover el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a través de sus oficinas de representación y realizar el registro de unidades económicas pesqueras y acuícolas como centros de trabajo, así como incorporar como aprendices a todos aquellos jóvenes interesados en participar. La firma del convenio se realizó en la comunidad de Puerto Río Lagartos, Yucatán, con la asistencia del Comisionado Nacional en Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox, y el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral y responsable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Marat Bolaños López. Esto lo atestiguó el acto lo atestiguó la alcaldesa Floriceli Alcocer Martí. Bolaños López explicó que Jóvenes Construyendo el Futuro brinda entrenamiento en el trabajo, la capacitación para que los jóvenes se incorporen como aprendices, tengan un oficio y acumulen los conocimientos que les permitan empezar a trabajar. El responsable de la política de empleo convocó a la juventud de los estados que cuentan con litorales a registrarse en la plataforma del programa. La invitación la hizo extensiva a los pescadores, cooperativistas y prestadores de servicios que estén interesados en participar y ser parte de esta alianza, donde dijo, todos cumplen y el gobierno cumple. Por otro lado, los gobiernos de México e India acordaron ampliar la colaboración científico-tecnológica en materia agroalimentaria y la formación de profesionales con la colaboración de instituciones académicas y de investigación especializadas para enfrentar la coyuntura actual y los retos agrícolas del futuro. En reunión de trabajo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, y el embajador de la India en México, Pankaj Sharma, espero haberlo pronunciado bien, se pronunciaron por avanzar en el desarrollo de una agricultura sostenible y la complementación de mercados. Entre los temas de interés destacaron los de investigación en aguacate, tomate, chile, garbanzo y cocotero, intercambio de germoplasma, horticultura, sanidad animal, pesca, productos orgánicos, ganado, leche y forraje, entre otros muchos que entrarían en el programa de cooperación bilateral. Villalobos Arámbula reconoció la importancia de México e India en el desarrollo de la agricultura, la producción de alimentos y la oportunidad de conjurar esfuerzos para hacer frente a los retos del sector y la coyuntura global mediante la cooperación y la coordinación de acciones. El funcionario mexicano destacó además el acompañamiento de organismos como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMMYT, que impulsa una agricultura más productiva, sostenible e incluyente y comparte tecnología con otras naciones.
Y en otras noticias, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, resaltó que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, contribuyó a que el comercio agroalimentario entre las tres naciones alcanzara más de 135,000 millones de dólares en 2021, lo que ubica a la región como una de las de mayor dinamismo e intercambio comercial de productos agroalimentarios del mundo. Al participar en el panel de discusión El futuro y el TEMEC, logros, retos y perspectivas a 2 años de su entrada en vigor, organizado por la Secretaría de Economía, el funcionario federal previó que este comercio mantendrá su dinamismo de crecimiento. Destacó que el acuerdo ha permitido que México se posicione como el primer proveedor de alimentos en Estados Unidos, con un valor de mercado de 37,789 millones de dólares en 2021, y se ha ubicado como el segundo proveedor de alimentos de Canadá por 966 millones de dólares. Villalobos Arámbula expresó que después de 2 años de entrada en vigor del TEMEC, México ha acelerado los procesos en materia sanitaria y fitosanitaria, lo que ha abierto las puertas del mundo a las exportaciones agroalimentarias del país. Destacó que la estrategia está en la diversidad del país, que permite producir durante todo el año una excelente variedad de productos que ubican a México como el 12º productor internacional de alimentos y el 7º exportador a 191 países gracias al esfuerzo de agricultores, campesinos y las cadenas. Por otro lado, el titular de la dependencia resaltó que ante el reto de enfrentar el campo mexicano derivado del contexto geopolítico mundial, el cambio climático y el aumento de los precios de los insumos, la tenacidad y el compromiso de los productores nacionales permitirá seguir garantizando el abasto de alimentos en la población. El funcionario sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República, en la que acordaron reforzar el diálogo y las acciones en favor del sector productivo nacional, principalmente de los de pequeña y mediana escala. Villalobos Arámbula destacó como fundamental el trabajo coordinado con el Poder Legislativo para atender oportunamente las necesidades del sector y propiciar que las políticas públicas brinden a los productores las mejores herramientas técnicas y tecnológicas para potenciar su productividad y competitividad. Y las agencias sanitarias y aduaneras de México y Estados Unidos redujeron en promedio 3.5 horas el tiempo que tardan los cargamentos de mercancías agropecuarias en cruzar la frontera. En 3 años de operación, el programa de inspección conjunta se han revisado 103,744 toneladas de mercancías vegetales y 14,723 toneladas de carne. A través del programa piloto de inspección conjunta, las autoridades sanitarias y aduaneras de México y Estados Unidos agilizaron la exportación de 30,652,8 toneladas de productos agroalimentarios al reducir a 1 hora y media en promedio el tiempo de cruce, que era superior a 5 horas. Y estas fueron las noticias más relevantes del sector de este día. Daniel, si te parece, vamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Le queremos presentar con mucho gusto al doctor Miguel Ángel Paz Carrasco. El doctor es director de Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación, y el día de hoy viene a platicarnos de temas muy interesantes, Daniel. Así es, Eli. Esta entrevista es en seguimiento a los trabajos que hemos venido realizando en coordinación con la Corena, que es la Comisión de Recursos Naturales de la Ciudad de México. Los antecedentes tuvimos un ejercicio editorial a través de Octavio Jurado, y a partir de entonces hemos venido realizando y concertando entrevistas con funcionarios de esta dependencia, por supuesto con su titular, la ingeniera, y en esta ocasión estamos, como ya decías, con el doctor Miguel Ángel para hablar de manera más específica sobre las estrategias territoriales en las que ellos denominan las comunidades de aprendizaje campesino. ¿Es correcto, doctor? Así es, Daniel y Elizabeth. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de compartir la visión y la experiencia que estamos realizando en este campo de las comunidades de aprendizaje campesino, y desde luego el poder encontrarnos con todas las personas que siguen Acústica. Muchas gracias, doctor. ¿Nos podría poner de antecedente qué son estas comunidades de aprendizaje campesino? Sí, cómo no. Por favor. Sí, gracias, Daniel.
Comentar que en el año 2019 prácticamente tenemos nuestro primer ejercicio, nuestro primer año de trabajo con campesinas y campesinos de las alcaldías del sur y el poniente de la Ciudad de México, que conforman el llamado suelo de conservación, suelo rural. Y una primera meta, propósito que teníamos es que los apoyos, los recursos, tanto económicos como en especie, pudieran llegar de manera directa, sin intermediarios, a esta población. Lo logramos. Y ya en el 2020, un año después, nos planteamos que no bastaba un trabajo de relación directa con productoras y con productores, sino que era necesario realmente contribuir a la construcción de un tejido social, de un tejido organizativo, que es realmente lo que nos podría permitir avanzar en los objetivos estratégicos del desarrollo rural. Y fue que empujamos lo que en ese momento denominamos las comunidades de integración y saberes. El año 2021 tuvimos la oportunidad de acercarnos al programa federal Sembrando Vida, que tiene un planteamiento bastante parecido, pero que denomina comunidades de aprendizaje campesino, y entonces yo diría que ese es nuestro antecedente inmediato, primeramente las comunidades de integración y saberes, y posteriormente aprendimos también de algunos elementos, de algunas metodologías, y pudimos conformar una propuesta que se adecúa a las condiciones sociales, económicas de la Ciudad de México y que lleva el nombre de Comunidades de Aprendizaje Campesino, también para estar alineados con los planteamientos y con la nomenclatura de los programas del gobierno federal. Y el objetivo para la conformación de estas comunidades de aprendizaje campesino, entiendo que son espacios de capacitación, de enseñanza continua, pero ¿hacia dónde se encaminan los esfuerzos y los trabajos que estas comunidades de aprendizaje campesina realizan? Muy brevemente, doctor, antes de irnos un corte y después retomamos el tema. Sí, por supuesto. Es el propósito lo que anime y lo que orienta este esfuerzo en los territorios rurales. Tiene que ver, yo diría, con el sujeto rural, con el sujeto colectivo. Esto se refiere a que la posibilidad de ir transformando en términos de restauraciones agroecológicas y de restauraciones ecológicas, no pueden ser esfuerzos individuales, sino que requiere de acuerdos, requiere de la asociatividad de productoras y productores. Y desde luego que un tema importantísimo es el de cómo poder lograr la integración de las cadenas económicas, y lo mismo, de manera aislada o de manera individual no es posible esto. Entonces, el propósito central es poder contribuir a la conformación del sujeto rural colectivo. Doctor, si nos lo permite, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero regresando del corte retomamos el objetivo y también cómo se está logrando a través de cuáles acciones. Vamos a una breve pausa comercial, pero enseguida regresamos en su espacio Amanecer Campirano. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchas gracias por seguir con nosotros. Daniel, público querido, seguimos en entrevista con el doctor Miguel Ángel Paz Carrasco. El doctor es director de Centros de Innovación e Integración Comunitaria del Suelo de Conservación, que antes de la pausa nos platicaba un poco acerca de precisamente qué son estos centros, cuál es el objetivo, que el objetivo central, nos decía, es precisamente la integración del sujeto de este campo en todo este trabajo. Y doctor, antes del corte justo nos mencionaba este objetivo. Ahora a mí me gustaría que nos platicara un poco más acerca de cuáles son las acciones que están llevando a cabo más en específico para contribuir o para llegar al objetivo. Sí, cómo no, Elizabeth, quizás lo primero que tendría
que compartir aquí en Amanecer Campirano es que quienes participan en primera instancia son las personas beneficiarias del programa Altépetl Bienestar. Hasta hace, digamos, el primer semestre del 2022 habíamos logrado ya una población de 6,000 campesinas y campesinos, y al día de hoy más o menos estamos en 7,500. Entonces, las comunidades de aprendizaje campesino están abiertas, son un espacio para todas las personas que son participantes en el programa Altépetl Bienestar, pero no está cerrada a cualquier otra persona que está interesada en mejorar su ambiente, el mejorar su entorno productivo, su entorno ambiental, e incluso sumarse a iniciativas de integración de cadenas económicas. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que yo diría es que una vez que podemos identificar dónde están las compañeras y compañeros productores, bajo un criterio de proximidad territorial en los parajes, los invitamos, los convocamos a reunirse. Las personas que deciden responder positivamente inician un proceso de organización interna en el que definen una comisión coordinadora, un reglamento, cuestiones muy básicas cada cuando nos vamos a reunir. Es decir, plantean cuáles serían los términos para poder avanzar en un proceso colectivo. Una vez que hay estos mínimos de acuerdos establecidos, se realiza un trabajo de autodiagnóstico, un proceso participativo donde en el eje económico productivo, en el eje ambiental y en el eje socioorganizativo, las compañeras y compañeros definen cuáles son las prioridades, cuáles son las preocupaciones sobre las cuales quieren unir fuerzas y desplegar acciones conjuntas. Estas prioridades que surgen del diagnóstico participativo se expresan en un programa de trabajo. Este programa se organiza en estos mismos 3 ejes y a partir del programa empieza la dinámica más viva, más fuerte, de tanto de capacitaciones, de intercambios de saberes al interior de la comunidad, pero también fuera de la misma comunidad, incluso con otros alcaldías o con estados vecinos de la Ciudad de México, y desde luego muchos trabajos que tienen que ver con el mejoramiento del entorno a través de tequios o incluso de acciones que reúnen a más personas y que denominamos megatequios. Esa sería, digamos, de manera muy general la forma como las personas que participan en las comunidades de aprendizaje campesino se suman a este proceso colectivo de capacitación, pero también de cambios y mejoras en el entorno, tratando de avanzar hacia proyectos de integración económica. Eli, doctor, la verdad es que a mí confieso que estos temas me ponen la piel chinita, me emocionan. Una política pública que entiende al productor como un sujeto activo y dinámico, y una política productiva que pretende adaptarse a los tiempos, dinámicas y modos de organización de los productores, me parece que es muy importante resaltarlo. Lo normal, lo que estábamos acostumbrados, es que el diseño de política pública se hace en escritorio y se transfiere, y los productores son los que se tienen que adaptar y acondicionar a los tiempos institucionales. Aquí, doctor, corríjame si no, pareciera que es al revés. Quien marca la pauta, quien marca los ritmos, quien marca la lógica, quien marca la agenda, son los campesinos a través de las discusiones y los análisis permanentes que se dan en estas comunidades de aprendizaje campesino. Así es, Daniel, creo que esa es la intención, poder retomar estas lógicas, estas formas de trabajo en el que son las productoras, los productores quienes conocen su territorio, quienes poseen un acumulado de conocimientos y de experiencias de asociación económica, de asociación productiva, y quienes finalmente a través de sus programas de trabajo podrían definir mucho mejor un rumbo, los que realmente podrían
posibilitar esta idea retomando el nombre del programa, de un amanecer campesino, de un amanecer campirano. No será posible esto si no es a través de una reconstitución y fortalecimiento de los tejidos que lamentablemente, como bien ha señalado, durante muchas administraciones, más bien la cuestión fue cómo nos aislábamos, cómo nos separábamos, cómo cada quien compraba solo, producía solo, vendía solo. Y que si realmente queremos que haya, digamos, condiciones de nuevo tipo en nuestro campo, podamos avanzar hacia bienestar, hacia una soberanía alimentaria, lo tendremos que hacer juntos, a pesar de las múltiples diferencias, encontrando cuáles son los comunes para construir un proyecto diferente para el campo. Doctor, para aterrizar un poco y que nuestros amigos que nos escuchan puedan dimensionar la importancia de este trabajo, ¿qué experiencias de trabajo colectivo, por dar algún ejemplo exitoso, han emanado de estas discusiones, reflexiones y análisis? Sí, cómo no. Podríamos, plantear algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, durante muchos años, un área importante de las alcaldías de Xochimilco, de Tláhuac y Milpalta, son las tierras alrededor del volcán del Teutli, de condiciones muy importantes. Y en este lugar se enfrentan problemas relacionados con el agua, con los suelos, que yo diría que son prácticamente hoy asuntos comunes, generalizados para todo el territorio nacional. Y algo muy importante que en estas comunidades se ha, logrado y se ha implementado es que los compañeros campesinos y campesinas tenían conocimientos muy importantes que estaban relacionados con el uso de tecnologías tradicionales en la conservación de suelos y de agua. Entonces, la comunidad, bajo un principio de intercambio de saberes, acercó a técnicos profesionales que utilizan metodologías como es la siembra en contorno, surcos a nivel, pero por otro lado, las compañeras y compañeros trabajaban, son todavía de los compañeros en la Ciudad de México que trabajan con la yunta, pero tenían prácticas muy interesantes que desconocíamos. Al momento de que se integran, de que dialogan los conocimientos de profesionales con metodologías innovadoras, con lo que es el conocimiento y las tecnologías tradicionales, nos han permitido hoy prácticamente estar logrando una transición agroecológica y que la mayoría de compañeros, de compañeras que fueron cambiando estas prácticas y que favorecían la erosión o degradación de los suelos, hoy prácticamente la mayoría de ellos esté en una dinámica franca de regeneración de los suelos. Entonces, es un ejemplo interesante porque de algo que podía haber sido trabajado con un pequeño grupo de manera aislada, con campesinos, hoy a través de las comunidades se ha podido generalizar, se ha podido difundir y representa un cambio importante en el sistema productivo y en el entorno ecológico, por ejemplo, de esta zona importantísima del sur de la ciudad. Oiga, doctor, y aquí yo quisiera que usted nos hiciera énfasis y nos repitiera las alcaldías en las que esto se maneja, porque todavía me he topado gente que me dice, ¿de verdad en la Ciudad de México se produce algo? ¿Hay zonas productoras en la ciudad? O sea, todavía no se la creen que en la Ciudad de México todavía hay zonas productoras y son bien importantes. Por ejemplo, en las que yo he podido visitar es donde producen romeritos a finales de año para la época de diciembre, enero, febrero. Y la gente todavía no se cree que en la Ciudad de México todavía hay gente que está trabajando el campo. Entonces, doctor, ¿nos podría hacer un poquito de énfasis en estas zonas y por qué es tan importante resaltarle a la gente que sí, la Ciudad de México sigue siendo una importante entidad productora?
Sí, por supuesto, Elizabeth, muchas gracias. Diríamos que lo que hoy se denomina suelo de conservación, pero que bueno, en los próximos planes generales de desarrollo y programas generales de ordenamiento territorial en la ciudad también está nombrado como suelo rural dentro del suelo de conservación, corresponde a las alcaldías del sur, que son Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan, y al poniente de la ciudad, lo que corresponde, digamos, a la Sierra de las Cruces, tendríamos la Magdalena Contreras, Coajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón. Son 7 las más, digamos, las alcaldías más importantes donde hay una población rural que hace un trabajo extraordinario, no solamente en términos de la producción de alimentos para el autoconsumo y para mercados locales y desde luego para mercados dinámicos como la central de abasto, ya lo mencionabas, Elizabeth, cuando hablamos de hortalizas, cuando hablamos de nopal, la contribución de la ciudad es muy importante, pero además estamos hablando de que junto a este aspecto de la producción de alimentos, la actividad que realizan hoy por hoy alrededor de 8,000 campesinas y campesinos es estratégica en términos de la vida de la ciudad, del presente y del futuro, porque estamos hablando de que producir alimentos en la Ciudad de México es producir oxígeno, es capturar carbono, es contribuir a la regulación del clima, es permitir la absorción, la recarga del acuífero, y entonces todos estos otros beneficios ambientales muchas veces están invisibilizados, como bien los decías. Entonces es fundamental que quienes vivimos en la parte urbana, en lo que se denomina suelo urbano, sepamos que el sur y el poniente de la ciudad representan reservorios de vida que son fundamentales para el presente y el futuro de la ciudad, pero que además están habitados por pueblos campesinos que tienen una identidad originaria. Entonces no solamente es un reservorio de recursos, de bienes naturales, sino que también representa un conjunto de bienes intangibles, de conocimientos, de aspectos que nutren y fortalecen la identidad de la Ciudad de México y de todo el país. Doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Usted sabe que los tiempos en radio y televisión son finitos, pero no nos queda más que felicitarlos. Nos parece que el enfoque y la dinámica de trabajo que están impulsando en la Corena, en su subdirección, nos parece de alta valía y de alta relevancia. Estaremos muy pendientes para darle seguimiento. Por lo pronto, muchas gracias por la entrevista, Eli. Doctor, muchísimas gracias, y vamos a seguir, como dijo Daniel, muy al pendiente de todo lo que estén realizando y por supuesto de los resultados a futuro. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes y con mucho gusto de seguir compartiendo en Amanecer Campirano y en todas las iniciativas que permitan difundir los esfuerzos campesinos en la Ciudad de México y desde luego de la Corena DR. Muchísimas gracias. Hasta luego. Él fue el doctor Miguel Ángel Paz Carrasco y nos platicó un poco más acerca de estos centros de integración. Nosotros vamos a una breve pausa, pero enseguida volvemos aquí a Amanecer Campirano. Ya estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano, solo por Acústica Noticias. Y usted suele comer trigo. Daniel, ¿tú comes trigo? A veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad?, que consumimos trigo. Sí, es cierto, en alimentos procesados, pero sí, consumo mucho trigo. Uh-huh. Pues, ¿tú sabías que hay varios tipos de trigo? De hecho, sí. Sí, yo sabía que sí lo sabías. Sí. Pero me encantaría escucharlo de ti. Ah, bueno, pues les quiero contar acerca de un trigo llamado trigo sarraceno. ¿Usted sabe qué tipo de trigo es ese? ¿Tú sí sabes, Daniel? Yo sí sé
pero me encantaría que lo expliques tú. Bueno, pues les voy a explicar el día de hoy. Vamos a hablar precisamente de este tipo de trigo, y es que el llamado comúnmente alforfón, trigo sarraceno o trigo de los países pobres también se le llama, es una planta anual herbácea cultivada por sus granos para su consumo humano y animal. Se considera popularmente un cereal, aunque realmente no lo es, ya que aunque se parece, no pertenece a la familia de las gramíneas. Este es originario de Asia Central, aunque se ha cultivado también tradicionalmente en muchos países. Hoy en día, los principales países productores son también los mayores consumidores. Rusia produce 50% del total mundial, seguido por China y pues por Ucrania. Es una planta herbácea anual de tallo erguido, articulado y hueco, de 20 a 70 centímetros de alto, con hojas sagitadas más bien un poquito blandas. Los frutos son aquenios de 3 aristas, contienen una sola semilla, nada más una, y maduran de forma gradual, lo que dificulta su recolección. Estos frutos se dan de julio a octubre en el hemisferio norte, así que ya empieza pues la temporada. El grano se ha utilizado en Europa desde la antigüedad para la alimentación animal, aunque también lo consumían los campesinos. Sin embargo, en Asia es muy apreciado por su valor alimenticio, que ya se los contaré, y sus precios son mayores que los del resto de cereales. Esto sobre todo en Japón, donde nunca ha sido alimento para animales. Ya se me antojó un cereal. Se puede consumir en forma de grano y en forma de harina. Como grano entero, se hierve de forma similar al arroz y demora un poquito menos. Gracias a su alto nivel proteico, se usa también para la alimentación animal. Además, puede utilizarse como sustituto de grasas y espesante, ya que el 70% del grano es almidón, aunque también hay que tener cuidado por esto. Pero sus beneficios son múltiples. Les platico que su proteína es completa y de alto valor biológico. Contiene los aminoácidos esenciales y en concreto el aminoácido que le falta al resto de los cereales, que es la lisina. Esto hace del trigo sarraceno un alimento rico en proteína, nutriente que suele ser deficitario en dietas vegetarianas, por lo que es un buen complemento en estos casos. No contiene gluten, esto también es importante. Seguramente esta sea la diferencia más relevante si lo comparamos con el resto de los cereales, ya que lo convierte en un alimento apto para los celíacos, a diferencia del trigo, la cebada, el centeno y la avena. Como ya se los decía, es muy rico en fibra. Por lo tanto, se recomienda para personas que quieren bajar de peso, ya que producirá un efecto saciante, además de prevenir el estreñimiento. También por su alto aporte de fibra, las personas diabéticas pueden consumirlo, ya que esta regula los niveles de azúcar en la sangre. Por otro lado, tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Además, resulta relevante destacar su contenido en un antioxidante llamado rutina, que es un flavonoide con altas propiedades beneficiosas como la antiinflamatoria, y que también ayuda a combatir alergias, infecciones bacterianas, previene enfermedades cardiovasculares y fluidifica la sangre. Por último, no menos importante, es que es muy rico en vitaminas y minerales. A nivel nutricional podemos considerarlo muy rico en vitaminas como la E, B1, B2, B6 y B9, y minerales como el potasio, fósforo, calcio, azufre, zinc y selenio. Además, podemos destacar su contenido en ácidos grasos esenciales como el omega 6. ¿Cómo ven? No, muy interesante. Y ahora, dicho sea de paso, que el conflicto entre Rusia y Ucrania, productores, los dos primeros y segundos lugares productores de este trigo, pues evidentemente pone de cabeza el mercado del trigo mundial. Pero sin duda se buscarán opciones. La verdad es que este conflicto ha generado también muchas estrategias para que se pueda dar ahí la producción como por otros lados. Veo que se están encaminando acciones para unas alternativas muy viables y bastante sustentables. Hay que estar pendiente de todo eso que se esté realizando en torno a esos productos que exportan o exportaban estos países. A continuación, Daniel, si te parece, vámonos con Fer. Por supuesto. Fernanda Orozco siempre nos trae la información muy importante acerca del campo y datos muy curiosos. Fer, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y te cedemos este espacio que es tuyo. Hola, muy buenos días, Eli. Muchísimas gracias por esta calurosa bienvenida. Les mando un fuerte abrazo a todos en el estudio y como siempre agradezco este espacio. No quiero alargarme mucho porque a veces el tiempo es muy cortito y quiero entrar de lleno al tema. Quiero presentarles a Alejandro Trueba, que es el ingeniero que está a cargo
del programa de estimulación de lluvias, este programa que ha estado beneficiando desde el 2020 a nuestros productores, sobre todo del estado del norte, haciendo este programa justo estimular las lluvias en espacios delimitados. Pero bueno, los voy a dejar con esta entrevista para que sea él quien nos explique qué es, cómo funciona y todos los beneficios que ha traído para las y los productores. Los dejo con él, Eli. Sí, Mafer, con mucho gusto. Bueno, este es un proyecto que inició aproximadamente en 1976-77. Este es un proyecto que inició el ingeniero Manuel Menéndez. Yo me uní desde el inicio en este proyecto con él. Trabajamos juntos. De hecho, yo tuve la suerte de estar a cargo de prácticamente el primer proyecto importante que se hizo con esta tecnología allá en 1977 en el estado de Iowa, Estados Unidos. Y ese proyecto pues vino a abrir las puertas a México para que Manuel Menéndez desarrollara el proyecto en el país. Yo regresé, todavía estuve en Puebla en un proyecto para la presa de Valsequillo y después pues yo me salí del proyecto. Él lo operó pues discretamente aquí en México hasta el año de su muerte en el 2000 y yo pues ante la situación actual retomo la investigación y desarrollamos nuevamente el reactivo, que ahora es mucho más potente, y lo probamos a finales del año 2020 en Baja California, allá en el estado de Baja California, con buenos resultados. Después de ahí nos fuimos a apagar aquel incendio que ya llevaba consumidas 13,000 hectáreas entre Coahuila y Nuevo León, y a partir de ahí pues se abren las puertas para el proyecto y para nosotros, y se inician los proyectos prácticamente el año pasado, y cuando ya hemos tenido a la fecha pues atendidos todos los desiertos mexicanos, el desierto baja californiano, el desierto sonorense, el desierto chihuahuense y otras zonas como Coahuila, Zacatecas y Durango. Esa ha sido la historia del proyecto hasta la fecha. Por mi parte, pues he estado, cuando salí del proyecto, me metí a la Secretaría de Agricultura y con todas sus transformaciones, pues estuve hasta el 2001 laborando y después me aboqué a varias tareas de investigación personales y hasta ahora pues aparecemos de nuevo a sus órdenes. Muchas gracias, ingeniero Alejandro. Justamente hablamos del proyecto de estimulación de lluvias. Me gustaría un poquito que me ayudara a que comprendiéramos en qué consiste la estimulación de lluvias, en qué consiste exactamente el proyecto. El proyecto de estimulación de lluvias lo que hace es tratar de replicar lo que sucede en la naturaleza. No es nada oculto, ni magia, ni percepción extrasensorial, nada. Eso es una tecnología en la cual desde mediados o antes del siglo pasado, incluso ganó un premio Nobel Langmuir con la tecnología de las superficies de contacto. ¿Qué sucede con estos contactos entre materiales de diferentes composiciones? Después Vonnegut descubre que el núcleo de condensación, la molécula de yoduro de plata, es perfecta porque su molécula es exactamente de la misma forma que la del agua. Entonces, aplicando la tecnología de contacto con un núcleo de condensación, lo que nosotros hacemos es buscar poner esos núcleos de yoduro de plata que tienen la misma forma que el agua en la atmósfera. Al ponerlos en la atmósfera, la humedad la reconoce y se posa en ella, ¿verdad? El agua que está en la atmósfera, en vapor, microgotas de agua, etcétera, se posa en el yoduro de plata y empieza a crecer ahí una gota similar a lo que sucede en el baño de la casa cuando nos bañamos, que se posan en el vidrio, empieza a crecer la gotita hasta que escurre. Exactamente lo mismo sucede. Pero no solo es eso, sino que en ese mismo proceso se libera energía. Ese proceso libera energía y empuja a miles otras moléculas de agua a que se integren entre sí y entonces se suelta la precipitación. Ese es el principio básico, cómo opera el proceso.
Ya nos quedó bastante claro cómo es que opera. Me gustaría también que nos contara cuál es el mayor impacto que tiene el programa de estimulación de lluvia para el sector primario. Sabemos que existen las sequías y bueno, esto viene y ayuda y conforta, pero ¿cuál sería el mayor beneficio para que nuestros productores lo tengan muy, muy, muy claro de la importancia de este proyecto? Así es, Mafer. Mire, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que fue la que tuvo confianza en el proyecto, la que auspició los primeros trabajos, de hecho los ha auspiciado todos prácticamente, a través de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, diseña polígonos de trabajo, ¿no? El polígono de trabajo no es más que un cuadro que nos marca, que nos pone como objetivo. Aquí no solo se trata de que se detone la lluvia y se suelte, sino que además esa lluvia caiga en un polígono o en una superficie objetivo, que ahí es donde la dependencia contratante, en este caso la CONASA, nos pide que caiga la precipitación. Si cae afuera no vale, ¿no? Yo esto lo traigo a colación porque pues con otros métodos que nomás detonan la lluvia y la lluvia pues hace lo que quiere. Por ejemplo, Chile estuvo detonando estos proyectos y lo suspendieron porque decían, pues nosotros estimulamos las lluvias, pero van a llover a Argentina, ¿no? Esto es un caso donde no hay un área objetivo o donde está cayendo la lluvia fuera de lo que nos interesa. Entonces, en este caso particular, no solo es el reto de que se detone la lluvia, sino que caiga en un lugar específico. Estos lugares los fija la Secretaría de Agricultura y nos marca polígonos que han sido de 2 millones de hectáreas. Son enormes, son polígonos gigantescos. Y bueno, pues la idea es que caiga ahí. Nosotros tenemos que poner pluviómetros, o estos aparatitos que miden cuánta lluvia cae. Comparamos lo que se pronostica por los meteorólogos y los excedentes de esa lluvia son los que se les atribuyen al proyecto, a nosotros, ¿verdad? A la acción que se hizo con esta tecnología, ¿verdad? Es que estoy muy contenta, muy sorprendida. Lástima del poco tiempo que tenemos para la entrevista, pero creo que ya nos ha quedado muy claro como público la importancia del programa de estimulación de lluvias, sobre todo la explicación de cómo funciona. Posteriormente, pues bueno, el tema de los polígonos y en qué estado se está funcionando. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. No deje de venir con nosotros la próxima ocasión con ya los resultados de este año, o bueno, el proyecto también, si nos amplía en algún momento un poquito más avanzado en el proyecto de Nuevo León, porque bueno, es un tema que no solo afecta al sector primario, está afectando a la población en general allá en el estado. Entonces pues estaría muy interesante que también nos echara por ahí una entrevista acerca específicamente de ese proyecto. Mucho gusto, Mafer. Gracias a usted. Muchas gracias, Alejandro Trueba, por de verdad apoyarnos con esta entrevista. Fue para mí un placer poder compartir contigo este espacio y bueno, llevarle a todos nuestros radioescuchas, televidentes, a todos quienes nos miran a través de Amanecer Campirano, pues esta información que además de importante, pues nos deja muchísimo para, pues bueno, tenerlo muy claro este programa. Pues hasta aquí la intervención del día de hoy. Muchas gracias por el espacio, les mando un saludo y nos vemos el próximo viernes en Amanecer Campirano, aquí por los mismos canales de transmisión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer, por estos datos. Ella fue Fernanda Orozco. Fer siempre nos trae unas historias y unos datos muy interesantes acerca del campo, Daniel. Como siempre digo, con Fernanda hay que tomar nota, porque los números y la estadística que ella pone sobre la mesa debe ser siempre utilizada para hacer tus análisis prospectivos. Exactamente. Y nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero no se despegue porque enseguida regresamos con mucha más información. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Amanecer Campirano con muchísima más información. Y ahora sí, agarre sus maletas. Daniel, agarra tus maletas, porque nos vamos en esta ocasión a un estado lejos de la capital del país. ¿A dónde nos llevas ahora, Eli? Cuéntanos. Hoy vamos a ir hasta Tabasco. Hoy vamos a platicar acerca de Tabasco, de un lugar que todavía me cuesta un poquito decir el nombre, pero es Tapijulapa, Tabasco.
Hoy vamos a platicar un poco más acerca de este lugar hermoso en Tabasco y les quiero contar que Tapijulapa es una población enclavada en la sierra de este estado, perteneciente al municipio de Tacotalpa. La población se encuentra asentada en la confluencia de los ríos Oxolotán y Amatán, cuyas aguas, en distintas tonalidades de verde, conforman un paisaje único, imagínenselo. La villa de Tapijulapa es famosa por sus calles empedradas y sus casas blancas con techos de teja roja, además de macetas en las fachadas. Imagínenselo todo igualito, justo para fotos. Y en el año de 1979 iniciaron los trabajos para su rescate turístico y para 2010 fue declarada Pueblito Mágico. Esta es la segunda población más importante del municipio después de la ciudad de Tacotalpa, que es la cabecera municipal. De hecho, Tapijulapa llegó a ser cabecera del municipio de Tacotalpa de 1934 a 1936. En cuanto a su historia, es probable que hacia los siglos V y VI, indígenas mayas iniciaran el poblamiento de este territorio. Importantes piezas arqueológicas descubiertas por el historiador, escritor y poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara en las grutas de Cuesta Chica, cercanas a la hoy villa de Tapijulapa, sugieren la utilización de estas cuevas como centros ceremoniales, ya que en lo referente a la construcción de edificios solo se han encontrado basamentos de poca importancia. Según el historiador local Ciro Coutinho López, la expansión de la cultura zoque en la Sierra Norte de Chiapas abarcaba los pueblos de Tapijulapa, Tacotalpa, Teapa, Jalapa, Ojolotlán, entre otros. La conquista y posterior colonización de la zona por parte de los españoles inició en 1529 con la llegada de Francisco de Montejo como alcalde mayor de Tabasco y culminó hacia 1531 cuando Montejo logró pacificar la región, lo que le permitió abrir un camino seguro hacia la región de las Chiapas. En 1582, el convento de Oxolotán pasó a manos de los frailes dominicos, quienes concluyeron su edificación en 1633 y desde donde atendían las doctrinas de los distintos pueblos. La villa de Tapijulapa es de las poblaciones más pintorescas de Tabasco, caracterizada principalmente por sus calles empedradas, como ya se lo dije. Dentro de sus principales atractivos está el Templo de Santiago Apóstol, un templo religioso construido a fines del siglo XVII por los frailes dominicos y que se localiza en la cima de un cerro, desde donde se tiene una espectacular vista de la población. También está la Villa Luz. A este lugar se llega a través del río Oxolotán por medio de lancha de motor en un recorrido de aproximadamente 5 minutos. Es muy pequeño. Esta es una obra sencilla y de pequeñas dimensiones desarrollada en 2 plantas. La fachada consta de un corredor con 3 tramos de cubierta de teja francesa inclinada al frente. En la planta alta, un vestíbulo con 2 ventanas arcadas cubierta con teja a 4 aguas. También está la Cueva de las Sardinas Ciegas y es otro lugar hermoso. Se localiza muy cerca de Villaluz y es una cueva que tiene en su interior un largo arroyo en el que, debido a la oscuridad permanente, viven peces ciegos. La tradición principal es cuando el Domingo de Ramos, los indígenas se dan cita en la cueva para, después de realizar ritos autóctonos, abocarse a la pesca de la mayor cantidad de peces posible, a lo que se deriva el pronóstico de las cosechas. No puede dejar escapar en su visita las grutas de Cuesta Chica. Estas están ubicadas en el kilómetro 6 de la carretera Tapijulapa-Oxolotán. Fueron acondicionadas para su fácil acceso con la construcción de una escalera de más de 200 escalones. Y en la actualidad, las visitas han sido suspendidas debido a que resulta peligroso el acceso sin el equipo adecuado, pero esperemos muy pronto las reactiven. ¿Cómo te parecieron las recomendaciones de hoy, Daniel? Increíbles, muy bien. La verdad es que comer sorgo sin gluten, ir de viaje a Tabasco y bueno, estar informado de las noticias del día solo aquí, ¿no? Claro que sí. Y les recordamos que usted nos puede encontrar y puede encontrar todas esas noticias en nuestras redes sociales. Le dejan el código QR aquí arriba para que lo pueda escanear. Y también nos puede seguir en nuestras redes sociales personales para que usted nos diga de qué le gustaría que habláramos o qué recomendación, porque aquí usted manda. Yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que formamos parte de este equipo le doy las gracias. Daniel. Muchas gracias, Eli. No se los olvide que nos pueden escuchar y sintonizar por la frecuencia de amplitud modulada en el 1150 en la Ciudad de México, en el 1120 Ciudad de Guadalajara y por el 600 en la Ciudad de Monterrey, por la televisión abierta, por nuestra cadena hermana Albavisión, por el 13.1 en el sur-sureste
y centro-occidente de nuestro país. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel, muchas gracias a usted, y si usted nos lo permite, nos vemos por acá en la siguiente emisión de su programa Amanecer Campirano. Hasta la próxima.